Hello everyone and welcome back to your YouTube channel. Bienvenidos de regreso a su canal de YouTube. El día de hoy les traigo un video sumamente sencillo, sumamente rápido, sumamente práctico. Vamos a estar trabajando con un ejemplo numérico del cálculo de la energía cinética y la aceleración en el caso de una máquina sincrónica. Perdón. Entonces, sin mayor retraso, vamos a pasar a ver la condición de este ejercicio. Considere una máquina sincrónica de 60 Hz 4 polos con una potencia aparente de 85 MVA en la placa, un voltaje nominal de 13.2 kilovoltios línea a línea RMS y una inercia rotacional, una constante de inercia rotacional H de 6.42 megajoules sobre MVA, o lo que es lo mismo, megavatios por segundo sobre MVA. Calcular. La primera pregunta, la energía cinética K sub E, utilizando las unidades de megajoule. Calcular la energía cinética almacenada en el rotor de esta máquina sincrónica cuando el rotor gira a la velocidad sincrónica. Y la siguiente pregunta es muy sencilla, es calcular la aceleración angular si la potencia desarrollada es de 60 megavatios, cuando la entrada menos las pérdidas es 120.000 HP. Donde HP es la abreviatura para caballos de fuerza en inglés, horsepower. Entonces, expresar los resultados, nos están pidiendo que expresemos los resultados en unidades de radianes por segundo al cuadrado, grados eléctricos por segundo al cuadrado y RPM por segundo. Para algunos de las personas que están viendo este video, que no son de mis alumnos, quizás no se recuerdan, pero la unidad de horsepower o caballo de potencia tiene una transformación en unidades de vatios. Y la transformación es sumamente sencilla. Un HP, es decir, un horsepower, es equivalente a 746 vatios. Entonces la resolución de este problema es sumamente sencillo. Comenzamos limpiando la pantalla, las variables aquí dentro de lo que es este MATLAB Live Script. Definimos las entradas, frecuencia 60 Hz, 85 MVA como potencia aparente de esta máquina. El número de polos son 4, la inercia rotacional H es 6.42. Tenemos que la potencia eléctrica que se está entregando en el estator de esta máquina son 60 megavatios. Y tenemos que la potencia mecánica que se está inyectando en el rotor es equivalente a 120.000 horsepower. Vamos a tener que transformar esa unidad para poder efectuar un trabajo bastante sencillo con las unidades. Entonces tenemos que transformar esos 120.000 horsepower a vatios. Para ello todos se deben de recordar la transformación y lo que hago es definir una constante aquí abajo, 746 dividido por 1 mega, es decir, por 1.000.000, para poder efectuar la transformación de horsepower a megavatios. Paso siguiente, vamos a calcular la potencia mecánica que se le está aplicando a esta máquina. Para hacer eso utilizamos esta ecuación que es muy sencilla, simplemente es un cambio de unidad. Se multiplica la potencia mecánica en HP, lo multiplicamos por el factor de conversión, que en este caso es simplemente pasar de de horsepower a vatios. Entonces es muy sencillo, multiplicamos los 120.000 o los 120 megavatios por el factor de conversión. Y el resultado es muy sencillo, tenemos que la potencia mecánica que se aplica en el eje de esa máquina sincrónica es numéricamente igual a 82.52 megavatios. Paso siguiente, todos mis estudiantes se deben de recordar, es calcular la energía cinética. La energía cinética en el rotor de una máquina sincrónica es una función de la constante de inercia rotacional H. Entonces, si H se define como la relación entre la energía cinética por capacidad aparente, podemos despejar de ahí la energía cinética. Y nos queda que la energía cinética en unidades de megajoule va a ser H multiplicada por la potencia aparente de la máquina. Entonces, numéricamente lo que hay que hacer es sustituir H, 6.42 megajoule por MVA, la potencia aparente de esta máquina, la potencia aparente nominal, 85 MVA. Colocamos los números dentro de la ecuación y es muy sencillo, obtenemos la primera respuesta de este ejercicio. Y la respuesta es que la energía cinética almacenada en el rotor de esta máquina a velocidad sincrónica es 545.7 megajoules. ¿Okay? El paso siguiente es calcular la potencia de aceleración.
La potencia de aceleración, todos mis estudiantes saben que es la diferencia entre la potencia mecánica aplicada en el eje y la potencia eléctrica que está obteniéndose en el estator. Entonces, en este caso los números son muy sencillos porque estamos entrando en el eje con una potencia de 89.52 y en el estator están saliendo 60 megavatios. Entonces, la diferencia entre esas dos potencias, que numéricamente es 29.52 megavatios, eso es la potencia de aceleración. Entonces, en este proceso, esa potencia de 29.52 megavatios lo que está haciendo es acelerando el rotor de la máquina y eso es lo que vamos a pasar a calcular a continuación. Sin embargo, antes de seguir, quisiera hacer una pequeña nota. Recuérdense de algo, que la velocidad sincrónica eléctrica es diferente, puede ser diferente a la velocidad mecánica sincrónica. Y la relación entre una y la otra depende del número de polos. Entonces, la velocidad sincrónica eléctrica es muy fácil de calcular en el caso de radianes eléctricos por segundo y la expresión es 2 veces pi multiplicado por la frecuencia en hertz. De ahí se obtiene fácilmente, muy rápidamente, el valor de la velocidad sincrónica en radianes eléctricos por segundo. En la otra ecuación que tenemos aquí abajo, lo que hacemos es que existe una relación entre la velocidad sincrónica mecánica y la velocidad sincrónica eléctrica. Y realmente lo que hay que hacer es la eléctrica multiplicarla por 2 y dividirla entre el número de polos. Entonces, si ponemos los números aquí, podemos darnos cuenta que la velocidad sincrónica es 376.99. Esta es la velocidad sincrónica rotórica, del campo magnético estatórico en grados eléctricos, radianes eléctricos por segundo, ¿ok? Y si transformamos esto a velocidad rotacional en ARPM, tenemos entonces que la velocidad sincrónica eléctrica es 3600 RPM. Fíjense que estamos utilizando esta letra griega, esta es la letra griega eta, no se parece a la letra N, pero no es la letra N. Es una letra griega, de hecho es la letra griega eta minúscula, ¿ok? Entonces luego hacemos lo mismo para la velocidad sincrónica mecánica. Entonces cuando la queremos en radianes son 188.49. Se pueden dar cuenta que es al menos la mitad y eso es por consecuencia del número de polos de esta máquina. Y fíjense que la velocidad rotacional es numéricamente la mitad de la eléctrica, 1800 RPM. ¿Ok? Paso siguiente es que nosotros queremos calcular la constante de inercia M. Y la constante de inercia M puede ser calculada de diferentes con una ecuación que depende de las unidades que se estén utilizando, ¿ok? Si estamos interesados en megajoule por segundo por radianes mecánicos, lo que tenemos que hacer es utilizar 2H multiplicado por la potencia aparente de SGN y dividirlo entre la velocidad rotacional, pero en este caso en unidades radianes por segundo. Y si queremos M en megajoule por segundo sobre grados eléctricos, bueno, es muy sencillo, utilizamos la ecuación S por H y lo dividimos entre 180F para representar grados eléctricos por segundo, ¿ok? Entonces aquí lo que hemos hecho es la sustitución para que vean la diferencia numéricamente. Cuando utilizamos radianes mecánicos, nos da que M es 5.7901 megajoules por segundo por radianes mecánicos. Y cuando utilizamos grados eléctricos, entonces nos da una diferencia. En este caso es M, 5.505 megajoules segundo por grado eléctrico. Paso siguiente es utilizar la ecuación de oscilación. La ecuación de oscilación dice que M por la segunda derivada de delta es igual a la potencia acelerante. Entonces es muy fácil decir que M por alfa, donde alfa es la segunda derivada de la posición angular delta, es igual a la potencia acelerante y de ahí podemos extraer el valor de la aceleración alfa, ¿ok? Si utilizamos las unidades de grados eléctricos, entonces cuando calculamos alfa nos da numéricamente 584.2 grados eléctricos por segundo al cuadrado. Lo que hay que hacer ahora es simplemente efectuar una conversión de unidades. En este caso estamos convirtiendo a radianes por segundo al cuadrado. Para ello se multiplica por 2 pi radianes y se divide entre 360. Y entonces en este caso la aceleración angular alfa es igual a 10.19 radianes por segundo al cuadrado.
De forma análoga se puede hacer para convertir los grados eléctricos por segundo al cuadrado en grados mecánicos por segundo al cuadrado. Para ello se utiliza en esta relación, se multiplica por 2 y se divide por el número total de polos. Y pueden ver que aquí alfa, la velocidad, la aceleración rotacional angular es 292.11 grados mecánicos por segundo al cuadrado. Y por último, se efectúa la conversión de grados mecánicos por segundo al cuadrado a RPM por segundo al cuadrado. Para ello se multiplica por F, se divide entre 360 y tenemos la aceleración, en este caso 48.68 RPM por segundo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, esta última parte ha sido la respuesta a la pregunta número 2. Y hemos completado entonces el cálculo de la energía cinética, el cálculo de la aceleración angular en las diferentes unidades que nos han solicitado. Entonces, hemos llegado al final de este video. Muchísimas gracias por ver. Espero que sea de su utilidad, que sea de su gusto. Si es así, por favor, suscríbanse al canal y dejen cualquier comentario. Muchísimas gracias y será hasta la próxima.